Bueno, en primer lugar, nos interesa compartir con ustedes algunas características de la oralidad. La oralidad es un momento de intercambio que implica la participación simultánea de los interlocutores y también la presencia simultánea, es decir, que los interlocutores, quienes participan de ese momento de interacción oral, se intercambian cara a cara. Y en el ámbito académico encontramos distintos momentos de comunicaciones orales formales. Por ejemplo, la exposición en congresos, en jornadas, los exámenes orales y los coloquios, como en este caso. Otras características de la oralidad tienen que ver con los elementos paraverbales, es decir, la comunicación no verbal. Uno de esos elementos es la voz, que se puede modular para conseguir algunos efectos, ¿no? Susurrar, gritar, ¿no? Hablar fuerte o más bajito son elementos que sirven para generar efectos. Y otros son las vocalizaciones, ruidos o sonidos que se pueden hacer, no son verbales, pero sí comunican, ¿no? Inhalar, exhalar, hacer alargamientos, ruidos de relleno, ¿sí? Son elementos que también comunican. Y después hay aspectos que no son verbales, pero que en la instancia de comunicación oral también comunican. Por ejemplo, los elementos proxémicos, que tienen que ver con la ocupación del espacio y la distancia entre los interlocutores, y los elementos kinésicos, que son los movimientos corporales significativamente comunicativos, ¿sí? Como los gestos, las posturas, los ademanes, determinadas maneras de moverse, ¿sí? También son aspectos que no son verbales, pero que en la instancia de comunicación oral son comunicativos. Bueno, y en este caso tenemos una nueva mediación, además de esos elementos paraverbales y no verbales, que son las plataformas, que en esta oportunidad vamos a usar. Algunas de esas plataformas son Zoom, Google Meet, Jitsi, depende del caso. Son justamente plataformas que tienen que ver con esta nueva mediación y esta nueva realidad que estamos viviendo. Algunas de las cuestiones a tener en cuenta, el uso de estas plataformas, tienen que ver con el espacio, ¿no? Considerar que el espacio en el que va a transcurrir este coloquio no es el espacio público de la universidad, que habitualmente estamos acostumbrados a concurrir y en el que suceden habitualmente estos coloquios, estos intercambios, sino que va a suceder en un espacio familiar y personal. Entonces, tener en cuenta eso es importante. Otra de las cosas que pueden aparecer son ruidos de ambiente, que a veces son imprevistos, ¿no? Que puedan ocurrir en el momento del intercambio. Otra de las cosas a tener en cuenta con el espacio en esta mediación particular que implican las plataformas es la luz. Por ejemplo, podemos prever que no nos dé, no sé, luz en la cara, que no tengamos luz que no permita que nos veamos, ¿no? O sea que medir un poco la ausencia de luz, si está muy oscuro, o el exceso, ¿no? Que no nos ilumine demasiado. Eso a tener en cuenta en cuanto al espacio. Y en cuanto a los aspectos técnicos, corroborar y chequear, bueno, qué dispositivo contamos, PC, notebook, celular, el funcionamiento de la cámara, del micrófono, y la conexión a internet, que son aspectos desde ya que no podemos, digamos, controlar, pero que es importante tener en cuenta. Bueno, para el coloquio entonces, considerando todo esto que estuvimos compartiendo con ustedes, les vamos a proponer 6 pasos o 6 actividades para tener en cuenta. Conocer la plataforma, planificar el contenido, elaborar el guión, elaborar los soportes, practicar y como último paso, preparar el espacio. Bueno, el primero de los pasos tiene que ver con conocer la plataforma. En este caso mencionábamos algunas de esas plataformas, las que más se están utilizando en este momento, ¿no? Google Meet, Zoom y Jitsi, que son plataformas que, digamos, justamente están hechas para hacer videoconferencias o reuniones virtuales. Si las usamos desde una computadora, no necesitan instalación y se puede acceder directamente con el enlace que nos envía el anfitrión. Y en el caso de usar los celulares, sí necesitan instalarse en el celular. Y estas plataformas incluyen la función de compartir la pantalla, justamente para exponer algún PowerPoint de presentación.
Entonces, en ese caso, los participantes pueden ver la pantalla que nosotros estamos compartiendo, como estamos haciendo en este momento, ¿no? Estamos compartiendo nuestra pantalla para que puedan ver los participantes de la reunión nuestro PowerPoint. Acá les ponemos dos ejemplos. El Google Meet tiene a la derecha la función de presentar ahora, ¿no? Y se abre, digamos, se abren opciones, presentar toda la pantalla, solo una ventana o una pestaña de Chrome. Como Google Meet trabaja con Google Chrome, ofrece esas posibilidades. Y después el Zoom tiene la función de compartir pantalla en verde en el centro, como pueden observar, y de ese modo uno puede entonces mostrar su pantalla y mostrársela al resto. Esto es importante, entonces, chequearlo, practicarlo como para tener ese trabajo hecho para hacer la presentación. Bueno, el segundo paso que les proponemos para preparar el coloquio es justamente planificar el contenido. Y en ese sentido, lo que se espera es que ustedes realicen una selección y jerarquización de la información más importante del trabajo, ¿sí? Y en ese sentido, lo que les proponemos para el coloquio es seleccionar el tema, ¿sí? La pregunta, los objetivos generales y específicos del trabajo que ustedes elaboraron, exponer la metodología de análisis, dar cuenta de los principales hallazgos y, por último, presentar dificultades, nuevas líneas de investigación, desafíos, entre otras conclusiones y líneas pendientes que se desprendan del desarrollo del trabajo. Bien, el siguiente paso, luego de jerarquizar la información, hacer esa selección, es elaborar un guión con esa información seleccionada. Les proponemos que elaboren un guión con una estructura de introducción, desarrollo y cierre, una estructura explicativa. Entonces, en la introducción al tema pueden enunciar el tema, la justificación del tema del trabajo. En el desarrollo, exponer los contenidos principales, aquellos que se han seleccionado, ¿no?, previamente. Y en el cierre hacer una síntesis tomando justamente las conclusiones, ¿sí? Y estas líneas pendientes y estas cuestiones que les mencionábamos antes, y dejar luego un espacio para las preguntas. Es importante escribir ese guión, lo pueden escribir, no necesariamente, aprendérselo de memoria, pero sí tener escrito un guión a partir de esa selección de información. Eso va a ayudar para la exposición. Es muy importante en la elaboración del guión considerar los destinatarios, que en este caso son docentes de la materia, pero no necesariamente todas las docentes han seguido el trabajo de ustedes. Entonces es importante ahí que tengan en cuenta, no den por supuesto algunas cosas, sino que puedan tener en cuenta que quienes están escuchando no necesariamente conocen el trabajo. Entonces, poder, digamos, dar cuenta de todos los aspectos que sean necesarios para entender lo más importante del trabajo. Y otra cuestión a tener en cuenta aquí es el tiempo, organizar el guión en función del tiempo. Se puede hacer también controlando el tiempo cuando uno practica. Bueno, el próximo paso que les proponemos es elaborar los soportes. Y en este caso, el soporte que ustedes y que recomendamos elaborar es un PowerPoint. El PowerPoint es un complemento de la exposición oral, ¿sí? Presenta aspectos que no se pueden exponer oralmente. Vamos a intentar que el PowerPoint sea un dinamizador y una organización, digamos, un organizador, perdón, de la exposición. Y por último, para elaborar el PowerPoint, lo que vamos a tener en cuenta es que no es un cortar y pegar del trabajo, sino que es una nueva elaboración de algunos aspectos del trabajo. Y queríamos señalarles dos sugerencias, ¿sí? En primer lugar, mencionar algunos aspectos que dificultan la comunicación. Por ejemplo, a la hora de pensar el PowerPoint, un aspecto que dificulta la comunicación es incluir muchas ideas en una sola diapositiva, ¿sí? Otro aspecto que puede dificultar la comunicación es utilizar colores fuertes, utilizar tipografías diversas o difíciles de leer, o utilizar efectos espectaculares. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de diapositivas que dificultan la comunicación.
Por ejemplo, incluir muchos colores, o como está en esta diapositiva, muchísima información, ¿sí? En una sola diapositiva puede dificultar la comunicación. Por ejemplo, ese tipo de organización con tipografías diversas, ¿sí? O mucha cantidad de información también en este caso. O diapositivas desordenadas, o con esos efectos espectaculares de aparición y desaparición que a veces brinda el PowerPoint, ¿sí? Y por el contrario, queríamos sugerirles o compartir con ustedes algunos aspectos que sí colaboran con la comunicación. Por ejemplo, incluir una idea por diapositiva, eso colabora con la comunicación. Si utilizan imágenes, utilizar imágenes que sean de buena calidad. Utilizar una tipografía única y de fácil lectura, y utilizar colores sobrios. Por ejemplo, un ejemplo de organización, de diseño de la diapositiva que puede colaborar con la comunicación, puede ser un título, 3 o 4 oraciones, no más, o 3 o 4 ideas, ¿sí? Si ustedes van a utilizar una imagen, ¿sí? Exponer la imagen con algunas ideas al costado, o alguna organización si ustedes quieren, otra vez utilizando imágenes que les resulten significativas y que sean significativas para el trabajo, digamos, hacer de alguna manera un diseño de la diapositiva de imagen con poco texto, ¿sí? Esos son aspectos que colaboran con la comunicación. Utilizar una tipografía fácil de leer también colabora. Bien, y el siguiente aspecto después de tener, jerarquizar la información, tener el guión y haber hecho la presentación en el PowerPoint, es practicar, ¿sí? Acá nos ponemos en el papel de actrices y ensayamos nuestro rol, y en este caso nuestro rol es justamente brindar una explicación académica sobre un trabajo muy importante, este trabajo final de graduación. Entonces, practicar. ¿Qué nos conviene practicar? Bueno, el uso de la plataforma, ¿no? Empezar a indagar en esa plataforma, practicar el hecho de compartir la pantalla, hacerlo antes con algún amigo, alguna amiga o algún pariente. Ver cuánto tiempo ocupa la explicación en cada diapositiva, o sea, cuánto nos detenemos en cada diapositiva, ¿no? Antes de pasar a la siguiente, si nos queda, si estamos corriendo, si no, ¿sí? Si nos damos el tiempo para cada diapositiva, cuánto nos damos. Si se leen bien las diapositivas, eso también es importante practicarlo, es decir, cuando hacemos la práctica, mirar si se leen, cómo es la tipografía, lo que decíamos recién. Y anticipar también posibles preguntas, ¿no? Tener en mente algunas posibles preguntas que pueden llegar a hacernos, y tal vez aspectos que no hemos desarrollado, también tenerlos en cuenta, ¿no? Tenerlos presentes, que tal vez no están en el guión, pero sí los tenemos presentes, porque también pueden surgir en el intercambio. Siempre teniendo en cuenta que quien más conoce el trabajo son ustedes, porque ustedes son las que lo hicieron. Entonces, teniendo eso, digamos, hacer esta práctica, se puede también ensayar también el tema de la voz, ¿no? Cómo vamos a la modulación, ¿no? Todas estas cuestiones que veníamos diciendo de la comunicación no verbal también se ponen en juego en esta práctica o ensayo. Y por último, para el día del coloquio, les proponemos preparar el espacio, que es un espacio, como decíamos al principio, distinto. No es el espacio de la universidad, que es en el que habitualmente estamos y nos encontramos, sino que es el espacio personal y familiar de cada uno de los que van a participar de esta instancia. El coloquio del trabajo final de graduación es una instancia importantísima. Entonces, bueno, preparar el espacio. ¿Y qué implica esto? Probar que funcione correctamente el dispositivo, ¿sí? Que funcione el micrófono, que funcione la cámara. Chequear que el dispositivo tenga suficiente batería, para no quedarnos sin batería en el medio de la exposición y no saber qué hacer y si buscar el cargador, o sea, evitar ese tipo de contratiempos. Tener abierto el archivo que van a compartir y que ya elaboraron y que seguramente ya para el día del coloquio lo han mirado un montón de veces. Y después cuestiones que tengan que ver con lo que dé tranquilidad y seguridad personal, tener un vaso de agua a mano, o tener una lapicera, no sé, hay cosas que les den tranquilidad a ustedes y que las dispongan mejor
para participar de esta instancia, que es sumamente importante para ustedes, porque es el final de un recorrido que todos ustedes han realizado desde hace mucho tiempo. Así que bueno. Esperemos que les sirvan estas sugerencias. Y bueno, las invitamos a recorrer estos pasos, a prepararse de esta manera, y cualquier sugerencia o cualquier consulta que tengan, pueden comunicarse con nosotras y que estamos a disposición. Hasta luego. Chau, chau.